La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Voy a hablar de cosas que tienen que ver con el arrebatamiento, pero este estudio, microestudio, es algo así como relampagueante. Eso no tenemos ni siquiera 3 horas. No se va a llamar ni arrebatamiento, no, se va a llamar las 10 vírgenes, porque nos vamos a centrar un poquitico en el estudio de las 10 vírgenes. Hay muchas escuelas que dicen una cosa, que dicen otra, pero nosotros vamos a tomar la palabra y vamos a ir, como siempre lo hacemos, a mirar qué significa cada palabra que el escritor usa allí y que fue traducida al español. A veces, al ser traducida en un idioma como el griego, al ser traducido al español, algunas palabras pierden el sentido verdadero, pero no tenemos problema. Vamos a la concordancia y allí nos damos cuenta qué quiso decir con esa palabra el escritor. Así que no hay ninguna dificultad. Pero yo quiero, como parte de esta introducción, decirle que en esta parte entre los capítulos 24, 25 y 26, bueno, digamos entre los capítulos 24 y 25, hay 3 parábolas muy importantes que tienen que ver para el tiempo del arrebatamiento y del regreso del Señor Jesús a la tierra. Sí, y no voy a detenerme mucho en la primera parábola, pero sí quiero decirle, porque me afecta a mí como ministro del Evangelio y afecta a todo ministro del Evangelio. Y es que en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 42 en adelante, le está hablando a los ministros, en especial a los ministros y todo el que se sienta administrador de las cosas de Dios. Entonces quiero que lo leamos pues, para entrar en el capítulo 25, en el estudio de la parábola de las 10 vírgenes. Dice Mateo 24:42, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Escuche esto, por favor. Iglesia, escuche esto. Hoy se está distrayendo a la iglesia. Se está distrayendo diciéndole que van a suceder cosas que solamente van a suceder en el tiempo de la tribulación, al final de los 3 años y medio primeros, y en la gran tribulación, la segunda parte de esos 7 años, que son los últimos 3 años y medio. Y la gente está inquieta y ansiosa y curiosa, que qué va a pasar, que mire, que cómo es eso, que Apocalipsis. No, hermano, no estudie Apocalipsis, estudie su vida, estudie cómo vive usted, si de verdad le está agradando al Señor. Yo quiero irme con el Señor. Entonces yo no estudio Apocalipsis, yo estudio los mandamientos muy pequeños, Mateo 5, 6 y 7. Los mandamientos de justicia, eso los estudio yo, porque allí perdemos el año. Allí sí no nos proponemos a identificar lo que el Señor nos está pidiendo y a permitirle al Espíritu de Dios que nos perfeccione, perdemos el año. Entonces, ¿para qué estudiar Apocalipsis si nosotros no pasamos el examen? No lo pasamos. Sencillamente decimos que somos cristianos y nos esperanzamos en una misericordia de Dios, que ya no hay misericordia, hay gracia. Y esa gracia tiene que ser probada y esa prueba tiene que ser para perfeccionamiento. Entonces dice, para nosotros los ministros, dice así, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia.
es el templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, los ministros, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Hay que darle el alimento al pueblo. Hoy en día la gente está distraída en otras cosas cuando el alimento que se le tiene que dar es el alimento de la palabra. Yo no lo sé, yo no asisto a ninguna iglesia, pero a mí el Señor me dice que hay ministros entreteniendo la iglesia, dándoles ánimos, motivadores, no pastores que están alimentando un rebaño, no maestros que están enseñándole la palabra a las personas, no, motivadores. Se salen de la Biblia y enseñan otras cosas que no tienen que ver con la Biblia. Ese no le está dando el alimento a tiempo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, esto tipifica un poco de cosas. Me aprovecho de la iglesia, le saco partido a la iglesia, les digo mentiritas con tal de obtener un beneficio propio, les digo cosas, los ilusiono, pero entonces me meto en negocios. Porque, hermano, hay muchas formas de aprovecharse de la iglesia. Yo quiero que entienda, hay muchas formas de aprovecharse de la iglesia. Yo veo tantas formas, cada día, cada momento, cada rato, me llaman y me dicen, mire, pastor, le tengo un gran negocio, le tengo algo poderoso, y son empresas que quieren que yo conozca para que yo le venda, como el Señor me ha dado credibilidad, y ojo con eso, no se puede confiar sino en la Biblia. Y entonces que yo me agrada ese producto y me dicen, mire, usted tiene una oportunidad tremenda porque si de sus congregados compran 200 o si compran 300 o si compran 500, no, usted se va a... ¿Yo acaso estoy por dinero? Es que si yo estuviera por dinero yo no estaba aquí. No, hermano, no. Es que el problema es ese. El asalariado no está nunca respaldado por el Dios de los cielos. Entonces hay tantas formas de aprovecharse de la iglesia, de empezar. Golpear también es aprovecharse, golpear también es sacar partido, dañar la iglesia con mal testimonio, haciendo lo malo, malas propuestas, malos consejos. Y allí está diciendo, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es para el tiempo en que el Señor venga por su iglesia y entonces estemos nosotros, Dios nos guarde, distraídos en otras cosas. Distraídos viviendo para la carne, para las necesidades de este mundo y no para Dios. Entonces, ahora sí, quiero decirle que la parábola de los talentos es la parábola para los administradores de los bienes terrenales, porque todo eso es de Dios. Así, es que Dios le va a pedir cuentas a los administradores de los bienes que Dios le ha entregado. Escúcheme, el diablo no le ha dado las empresas multinacionales a nadie, esas son del Señor. El diablo no tiene nada. No. La Biblia dice que el dueño de la plata y del oro se llama Jesucristo el Señor, nuestro Padre Celestial. Bueno, pero entonces, vamos, capítulo 25, versículo número 1 dice, entonces el reino de los cielos será, y ya estamos a puertas, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Las insensatas y las prudentes, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor.
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No estaban preparadas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, oiga la palabra preparación, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros estábamos ahí, Señor, mire, pero no estábamos preparadas para el momento que usted vino. Estábamos en las fiestas del mundo, estábamos en las vanidades de los ojos, en los deseos de la carne, nos estábamos arreglando un poquito, nos estábamos mandando a arrancar unas cejitas por ahí, estábamos mandándonos como para que tú nos vieras más bonitas, ¿no? Como para que nos vieran más bonitas, estábamos en el gimnasio, ahí sacando pierna, para que las mujeres nos admiren. Pero no, aquí estoy, Señor, siempre he sido devoto tuyo. Es más, soy ministro. Y aquí estoy, Señor. Yo prediqué en tu nombre. ¿Cómo que no me vas a conocer? Si en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos. Entonces el Señor dice, espere, le aplico Mateo capítulo 7. Espere, Mateo capítulo 7, versículo 21. Vaya conmigo allá. Entonces dice Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Qué le dijeron las vírgenes? Señor, Señor, déjanos entrar. Esto es conectado con esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero era que yo no pensaba que era malo. Yo no sabía, Señor. Vivíamos en un mundo tan chévere y a nosotros nos enseñaron que esto era tan cool, que la iglesia era para pasarla chévere, rico y conseguir novio y... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estoy empezando por el final, para que volvamos al comienzo del capítulo número 25 de Mateo y estudiemos qué fue lo que pasó allí. Ese es el final. Qué importante que nosotros todos los días nos convenzamos más que esa vida liviana como cristianos, el Señor la llama tibieza. Eso de ir a la iglesia cuando me queda cómodo, eso de orar cuando me acuerdo y me queda tiempo, eso de leer la palabra cuando como que no me queda de otra, eso de entrar en comunión y decirle la verdad al Señor y obedecer lo que dice la palabra con celo de Dios, eso de ponerle cuidado a los mandamientos muy pequeños, a los mandamientos de justicia, para ponerlos por obra, eso no va conmigo. Yo no soy así, entiéndame que yo tengo mi forma especial, mi forma, yo soy diferente. O sea, el evangelio que yo vivo, Dios sabe que yo lo vivo muy diferente. No es así. No es así. Aquí hay 5 mujeres dignas, vírgenes, que se quedaron. 5 cristianos que representan una multitud que no estaban preparados y se quedaron de la cena de las bodas del Cordero. Se quedaron. Y cuando quisieron entrar tarde a través del Apocalipsis, a través de la gran tribulación, dejándose degollar, el Señor dijo, no los conozco. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Señor, mire, ¿no se acuerda? Nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. ¿En serio?
Sí, Señor, y sanamos enfermos. ¿Y sabe qué? Uy, vimos la gloria tuya, Señor, en nuestra vida. Déjanos entrar. Yo he sido fiel. Yo te he servido en el ministerio. ¿Y por qué no estabas en el momento que arrebaté la iglesia? No, Señor, es que lo que pasa es que tenía problemitas por ahí con la suegra y yo no quería arreglarlos ese día, ni me parecía molesto. Claro que también tenía otro problema por allá con otro pastor y entonces estaba como enemistado con él, sentía una piedra con él y entonces yo no le quise hablar ese día y yo dije, después me las arreglo con él. Y usted vino, Señor, y recogió la iglesia. Pero bueno, dice entonces el versículo número 1 del capítulo 25, Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué significa la palabra vírgenes? Del 39-33, de origen desconocido, soltera, hija no casada, doncella, separada, como guardada, ¿no? Separada. Que vivía guardada en casa de su padre, desposada o no, o sea, comprometida o no, ella tiene que seguir siendo virgen. Esa iglesia, pero mire que no era cualquier cristiano. Tal vez eran ministros, no sé, cristianos que servían en la congregación, cristianos que estaban activos en las cosas del Señor, cristianos que hacían muchas cosas para Dios, que se estaban guardando. Sí, guardando. Pero vamos a ver si para Dios. Entonces dice, 10 vírgenes que tomar sus lámparas. Entonces dice la palabra tomar, echar mano de, agarrar, entrar, llevar, aceptar, alcanzar, obtener, recibir, recoger, tener, tomar. ¿Sabe qué? Tomando quiere decir aceptando una encomienda que Dios les dio. Póngale cuidado que esto es muy importante. Esas personas separadas para Dios, esas personas que un día llegaron con mucha sinceridad al Señor, tomaron la encomienda, recibieron, recoger, tener, tomar, llevar, aceptar. Aceptaron la encomienda del ministerio, aceptaron la encomienda de servir a Dios en la congregación, ujieres, el mismo predicador, escuela bíblica. Ellos tomando, aceptando lo que Dios les dio. Sus lámparas, y la palabra lámpara significa irradiar, brillo, resplandecer, alumbrar, antorcha. Yo quiero que se detenga aquí porque en estas 3 palabras nosotros vamos a entender muchas cosas. La palabra lámpara, la Biblia me dice que tiene algunas connotaciones muy importantes. Póngale cuidado. 10 vírgenes que tomando sus lámparas. ¿Qué será la lámpara? Averigüemos qué dice la Biblia sobre la palabra lámpara. Proverbios 20-27. Averigüemos qué dice la Biblia que es lámpara. Proverbios capítulo 20. El versículo número 27. Proverbios 20-27 dice así. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Póngale cuidado. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué tomaron ellos? Aquellos que se consagraron para Dios. Tomaron su espíritu. Claro. Tomaron lo que había sido puesto. Tal vez a través de la palabra, no lo sé. Ahora lo vamos a averiguar. En su espíritu. Porque en la carne no podemos servir a Dios. Porque en las emociones no podemos servir al Señor. Y entonces resulta que ellos, esas 5 vírgenes, que la Biblia la llama necia, insensata, tomaron, aceptaron su espíritu. Aceptaron tener en su espíritu la palabra. Lámpara significa el espíritu del hombre, pero también Dios la compara, póngale cuidado, en el Salmo 119, devolvámonos al Salmo 119, el versículo número 105, dice la palabra del Señor. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Entonces, póngale atención cómo vamos construyendo esto. Esas personas, esas vírgenes consagradas para Dios, apartadas para el Señor, aceptaron vivir en el Espíritu. Tomaron su lámpara, tomaron su espíritu. Escúcheme, con la oportunidad de llenar esa lámpara de palabra. Esa lámpara es la palabra también, es el espíritu del hombre, pero es la palabra. Porque es allí donde se complementa. El espíritu del hombre sin la palabra de Dios está muerto. Le voy a repetir esto. El espíritu del hombre sin la palabra de Dios está muerto. Y no importa si usted y yo somos cristianos, hermano, hermana, escuche. No importa si a nosotros nos llaman pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, no importa. Si nosotros no vivimos la palabra, el espíritu de nosotros está muerto. Y por eso es que existen cristianos viviendo en la carne, reaccionando por emociones, porque este me hizo dar rabia, entonces ahora me desquito de él, entonces ahora me vengo de él, ahora hablo mal de él, ahora le hago mala atmósfera, ahora no me cayó bien. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso no es tener la lámpara encendida. Eso no es tener la lámpara llena del Espíritu. No, Señor. Entonces mire cómo la palabra dice que lámpara es el espíritu del hombre y lámpara es la palabra de Dios. Entonces el espíritu del hombre lleno de palabra da como resultado un espíritu avivado, un espíritu resplandeciente, un espíritu que hace la voluntad de Dios. Es ahí. Veamos algún otro ejemplo. Proverbios 6. Vamos otra vez al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6. El versículo número 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Ay, y el Señor, yo no sé cuál de nosotros, creo que soy yo, el que como que me tienen que seguir dando para poder entender esto. Hombre, la reprensión hay que amarla. La reprensión viene a llenar mi vida de Dios, viene a llenar mi vida de entendimiento. Aquí dice que el mandamiento que me talla, que me molesta, que me muestra el camino a corregirme, es lámpara. Y que es lámpara la enseñanza, porque produce luz en mi espíritu. La luz de Dios, la vida de Dios. Entonces ahí va. El espíritu es la lámpara del hombre. Puede estar apagada. Pero si tiene la palabra, entonces está encendida. La palabra de Dios. Y si ese hombre está activo, aceptando las reprensiones, el mandamiento. Aleluya. Pues hermano, es una persona preparada, capacitada para el tiempo de espera que el Señor quiera poner. El tema es que el Señor se retrasó. El tema es que lo estaban esperando y no llegó a la hora que era. Y la lámpara en 5 de ellas empezó a apagarse. ¿Por qué será? Le doy otro ejemplo de lámpara. Proverbios 13. Proverbios capítulo número 13. Pero es tan hermoso que nosotros podamos entender. La reprensión es luz. Dice el versículo 9. Póngale cuidado. Proverbios 13, 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Hágase la idea. ¿Por qué escaseó el aceite y se estaban apagando las lámparas de estas 5 vírgenes que, al igual que las otras 5, se durmieron en un tiempo por la tardanza de su Señor? ¿Por qué sería? ¿Porque les faltaba la palabra? ¿Porque les faltaba el mandamiento? ¿Porque no se querían corregir? ¿Porque resistían las reprensiones? ¿Porque no se ajustaban al mandamiento? Y por consiguiente no vivían en el Espíritu. Sí, se habían consagrado para Dios.
Sí, claro, su espíritu de ser humano, de hombre, de mujer, estaba activo, pero apagado. Porque aquí el problema, y es importante que usted lo analice y pueda estudiarlo más. El problema del creyente en el día de hoy creo que ha sido siempre, el problema es querer vivir de una manera personal, de una manera muy propia, como me parece. Es que yo no creo. Ve, pero la Biblia dice, sí, pero es que yo no creo. Pero es que yo pienso. Es que yo opino. A mí me parece. Esas 5 vírgenes andaban ocupadas en cosas emocionales, opiniones personales, contiendas tal vez, enemistades, pleitos. Sí, así, donde nadie los escucha. Pero hombre, son hombres de Dios, que se ve la gloria de Dios a través de ellos. Son mujeres de Dios, que oran y el poder de Dios desciende. Sí, pero que en lo oculto de su corazón, allí donde está la lámpara, allí tienen pleitos, allí tienen contiendas, allí sienten mala disposición de ánimo por alguien, viven enemistades en lo más profundo de su ser. Y ellos no tienen un buen depósito, no tienen un depósito del Espíritu Santo. Y sus lámparas pueden estar a punto de apagarse. No importa la Biblia que sepamos usted y yo, no importa que seamos teólogos catedráticos, no importa si somos maestros de la palabra, no importa. Lo que el Señor nos está mostrando es, ojo con eso, solo al impío se le apaga la lámpara. Ahí está. Mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Y qué le estaba pasando a estas vírgenes? Se les estaba apagando la lámpara. ¿Y entonces por qué se les estaba apagando? Porque la palabra no estaba presente en ellas, porque el mandamiento no era aceptado. No, porque la reprensión era rechazada, era resistida. Y no había en ellos, en ellas, el deseo de ser perfeccionados a través de los mandamientos de justicia, a través de perdonar, a través de pagar bien por mal, a través de vivir esos mandamientos de justicia. No estaba en ellas. Tenían sus condiciones. Yo no sé si usted conoce un cristiano con condiciones. Sí, es que yo soy manso, pero no menso. No, es que olvides, es que tampoco uno tiene que ser bobo. Hombre, pero la Biblia te dice que tu enemigo no es tu hermano. No, pero él me traicionó. No, ella habló mal de mí, olvídese. Y entonces, espera y verá. Y empiezo a orar para que, uy, Señor. Y al que puedo le digo, esa es una porquería, esa es una sinvergüenza. No, eso, cuidado con ella. Pero te está diciendo la palabra, ella no es tu enemiga. Por favor, no la tomes como enemiga. Ella es tu hermana, ella es un ser humano por la cual o por el cual también el Señor derramó su sangre. No, pero a mí me parece, yo tengo un evangelio propio y muy personal, porque es que Dios me ha engrandecido, porque es que Dios me tiene con dinero, porque es que Dios me tiene famoso, porque es que Dios... Entonces yo puedo tener un evangelio diferente al que dice la Biblia, porque yo lo he entendido y he tenido revelación. Y eso se quedan, porque no les alcanza el depósito. No les alcanza lo que tienen de Dios allí para una espera que va a haber. Ahí lo está diciendo la Biblia. Va a haber una espera. Y quiero repetirle algo que le he dicho. Esta puede ser la espera. Que el Señor Jesús se demora, no sé cuánto, que no es mañana en su segunda venida. Claro, ¿no ve que todavía tiene que pasar todos los hechos y los sucesos de la tribulación y de la gran tribulación? Pero el arrebatamiento podría ser hoy mismo. Podría ser que estemos hablando y no terminemos ni siquiera este programa. Y mucho cristiano se ha dejado distraer por las cosas que le ofrece el mundo, por las comodidades que le ofrece el dinero, por el deseo de poder. Óigame, por el dolor que le causa el no tener un alma sana, y se ha dedicado, muchos cristianos se han dedicado a contender con los demás, a hablar mal de los demás, a pretender ganarse el buen concepto de los demás a punta de hablar mal de otros.
defendiéndose y contendiendo y hablando y diciendo. No, hermano, el Señor no nos mandó a eso. El Señor no nos mandó a eso. Mire lo que dice el capítulo 20 de Proverbios, versículo 20. 20. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces yo le digo algo. Alguno de nosotros dice que se va a ir en el arrebatamiento, aleluya. Si eres capaz ahora mismo de ir donde esa mamá, abrazarla y decirle, mamá, perdóneme por lo rebelde que he sido. ¿Cierto que tal vez no? Tal vez estarás pensando, no, es que la que me hizo daño fue ella a mí, es que la que me abandonó fue ella a mí. Hay un aborrecimiento allí. ¿Serías capaz de ir donde tu papá y abrazarlo y decirle, papá, te perdono por todo lo que hiciste y perdóname tú a mí por lo mal que he hablado de ti, por los malos pensamientos que han existido en mi vida? ¿No? Y eso se deja ahí. ¿Sabe por qué? Porque así como el mundo cree que es mentira la venida del Señor Jesús, así la iglesia le parece dudoso el arrebatamiento. Y muchos están esperanzados en que no, Dios me va a dar tiempo a vivir como a mí me dé la gana y a última hora arrepentirme. Pues a última hora las 5 vírgenes insensatas, necias, quisieron tomar lo que no tomaron en todo el tiempo que Dios les dio para que se llenaran de su presencia, para que practicaran los mandamientos muy pequeños. Lo que están viviendo estas vírgenes, Mateo capítulo 25. Estamos solamente en el versículo número 1, ¿no? Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir. Recibir significa buscar, hallar, encontrar. Eso es. Fueron al encuentro de su Señor. El arrebatamiento, claro. Salieron a recibir a su esposo. El esposo significa prometer, novio, esposo, dar palabra, empeñarla. Aquel que promete formalmente contraer matrimonio, acto de celebrar y cumplir la promesa. Escúcheme. Entonces dice, y le voy a comprobar que está hablando de los mandamientos muy pequeños, de aquellas cosas que los cristianos nos dejamos engañar del diablo y estamos creyendo que para el Señor no tiene importancia. Los mandamientos muy pequeños. Los que están en Mateo capítulo 5, 6 y 7 de ellos. Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudente significa sensato, sagaz o discreto, carácter cauto, habilidad práctica, inteligencia o adquisición mental. Es una persona reflexiva, prudente, que mira y dice, hombre, yo sé que la Biblia dice que al Señor no le gusta que yo me enrede con las cosas del mundo, que me enrede con las prácticas de idolatría, con las celebraciones de yo no quiero eso. Hombre, la Biblia me dice que al Señor no le gusta que yo me siente a ver televisión perversa, pornográfica, que me altere los sentidos, que me lleve a desear la que no es mi mujer, la que no es mi marido. Hombre, tengo que hacerle caso. Ese es el sensato. Dice la palabra insensatas, moros, significa necio, cabeciduro, absurdo, fatuo, ignorante. Ay, Dios mío. Entonces, mire, vaya conmigo a Mateo capítulo número 7, otra vez. Ya terminándose la parábola, ya terminándose el sermón del monte, entonces el Señor se despide diciendo esto. Póngale cuidado, Mateo capítulo 7, versículo 24. Después de que dice, mire, no todos los que me dicen Señor, Señor, esto se conecta completamente con esa parábola. Escuche. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras
y las hace, le compararé con un hombre prudente, vírgenes prudentes, que edificó su casa sobre la roca, que echó sus cimientos sobre el Señor Jesús, que echó sus cimientos sobre su palabra, que le puso atención a los mandamientos más pequeños. De eso está hablando el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Lea capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Ora por el que te persigue, por el que dice mal contra ti. Ayúdalo. Paga bien por mal. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? No. Yo te digo, no resistas al que es malo. Ay, uno ve, hermano, el cristiano enredado en pleitos y en contiendas, y uno ve el cristiano diciendo con razonamientos humanos, no, Señor, es que olvídese, es que Él me la hizo, hermano, y es que yo no puedo soportar, cómo es que me traiciona, cómo es que me dice esto de mí, cómo es que habló, cómo es que me quitó, cómo es que no me pagó lo que le presté, olvídese. Pero hermano, mire lo que dice no, dale a la persona que está necesitada. ¿Usted cree que yo soy bobo? ¿Usted cree que yo no sé lo que va a hacer con mi plata? Olvídese, hermano. No, hombre. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Capítulo 5, 6 y 7. Por favor, estúdielos. Estúdielo porque después no vamos a poder decirle al Señor, Señor, es que la verdad yo nunca leí eso. Yo no sabía. Hombre, el calvito ese que yo puse a predicarles les dijo a ustedes que leyeran, que ahí estaban los mandamientos muy pequeños. ¿Qué será la constitución del reino de los cielos? Porque mire lo que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que siempre hizo el bien, el que no tiene enemistad con nadie, el que no tiene pleito con nadie, el que no aborrece a nadie en su corazón, el que ha perdonado todo. Ese tiene su depósito lleno de Dios, de palabra, del mandamiento. Su espíritu está fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? No importa si tenemos que esperar en un hueco por haber metido debajo de la tierra. Y nunca podemos volver a tener posibilidad de una Biblia. Vamos a estar llenos del Señor. Pero ¿sabe qué va a pasar? Con el que aborrece, odia y le dice, mire, listo, ya el Señor viene. ¿Sabe qué va a pasar? Espere, no he ido donde mi papá. Espere, ay, es que el vecino, me acordé que yo a la suegra la insulté anoche. Espere, mientras voy y vuelvo, ya llegó el Señor y se fue. ¿Qué pasó? Señor, pero es que yo me estaba... Tuviste todo el tiempo. Acordate que apagabas el televisor. Acordate que apagabas el computador. Acordate que le ponías mute a la prédica porque te fastidiaba hablar de esto. Te fastidiaba escuchar de esto. No te llenaste, te debilitaste, tu lámpara estaba escasa. No estabas deseando esto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron los problemas, las dificultades, él lleno del Espíritu, dijo, no, yo no voy a pelear. No, tranquilo, no hay problema. No, yo no voy a hablar mal de él. No sé. No, yo no voy a ser testigo contra nadie. No. No, tranquilo, no se preocupe. El Señor me sustenta. Qué bueno. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque la situación está ahí, hermano, que es que talla tanto esto. A mí me talla, yo no sé a usted, pero talla tanto esto que es preferible decir, no, después me arreglo con eso, después dejo de ser contencioso, después dejo de alegar con mi mujer, después dejo de dejar de hablarle la enemistad, no, después, es que ahora no, ahora Dios sabe que no soy capaz. Hombre, pero si te di de mi espíritu, te di un espíritu nuevo, te estoy dando mi palabra para que te fortalezcas en ella, para que te llenes, para que llenes ese depósito. Te he dado mi espíritu para que te fortalezca y que todo se vuelva posible en mí, dice el Señor Jesucristo, para que seas más que vencedor en cualquier batalla que tu alma te enfrente, te plante. Pero entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, no le es suficiente con lo que lee allí.
Entonces dice, lo compararé a un hombre insensato. ¿Cómo eran esas vírgenes? Insensatas. Necias, otra vez, insensata. Necio, cabeciduro, absurdo, fatuo, ignorante. Yo le puedo agregar algunas cosas más. Terco. Yo creo que estamos entendiendo cuál fue el problema de las 5 vírgenes insensatas. No tenían las cosas arregladas. Les llegó el día del arrebatamiento y tenían un poco de problemas, porque ellos pensaron, no, todavía el Señor no viene. Como dice Mateo capítulo 24, que ese siervo negligente dijo, no, mi Señor todavía no viene. Así está la iglesia, hermano. Así está la iglesia. Y muchos están diciendo, bueno, si me quedo me dejo degollar. Oiga, no tuvimos el valor para obedecer por las buenas. Vamos a ser capaces de obedecer sabiendo que nos están poniendo un cuchillo en la nuca, en la garganta y diciendo, bueno, maldiga a su Dios, maldiga a ese tal Jesús. Hombre, no fuimos capaces de obedecer por las buenas. Ahora bajo presión. No, hermano. Por eso es que yo no encuentro en la Biblia que los cristianos que se queden del arrebatamiento se salven. Yo no lo encuentro. No lo encuentro por ningún lado lo encuentro. No sé qué pasará con ellos. Tal vez el Señor guardó silencio en eso. Pero yo no lo encuentro. Porque es necesario que usted y yo nos cercioremos de no descuidar una salvación tan grande y de una oportunidad tan hermosa de ir a ser parte de la esposa de Jesucristo, a la cena de las bodas del Cordero. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabe qué es edificar su casa sobre la arena? Edificar su casa sobre sus emociones, sobre su parecer, sobre su propio concepto, sobre su propia opinión. Es que yo opino, es que yo creo. La Biblia dice sí, pero es que tampoco, olvídese. Es que yo no soy tan bobo, yo soy manso, pero no menso. Es que, entonces, ¿qué hago si mi mujer no quiere? Entonces, ¿qué hago si mi marido no me deja? Entonces, ¿qué hago? Si a mí no me cae bien ese señor, yo lo veo y me cae gordo. Yo la veo y algo se me retuerce por allá, entonces no puedo. Dios sabe que le he tratado de perdonar, he ayunado, orado, pero no he podido. No, querido, el orgullo no la deja, no lo deja. Eso fue lo que ellos se dieron cuenta. No tenían, escúcheme, no tenían el depósito del Espíritu. Se estaba secando el depósito espiritual. No había obediencia. Y llegado el momento de la presencia del Señor, les cayó a estos cristianos reflejados en las 5 vírgenes insensatas, les cayó esa verdad como una piedra sobre la cabeza. Así no van a entrar. Y corrieron a ponerse en paz, a buscar ese depósito espiritual. A última hora quisieron entrar en el Espíritu, a perdonar, a sanar las heridas, a confesar, a pedir perdón. No les alcanzó el tiempo. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Los problemas, las dificultades. Puede ser que la iglesia va a tener un momento de mucha tensión, poco antes del arrebatamiento. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, tan grande que su señor les dijo, no los conozco. ¿Sabe qué? No las conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Que qué? ¿Que dónde? ¿Que dónde? No. ¿Por qué no estaban aquí presentes? ¿Por qué no estaban preparadas? Porque ese es el asunto. No estaban preparadas. Como hoy muchos cristianos, que Dios me guarde de no estar preparado. Como hoy muchos cristianos no están preparados. Porque se han dedicado a vivir el mundo como mundo que es. La vida como en la carne. La vida como en sus emociones. A darse gusto. A disfrutar del deseo de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Oh, wow. Por eso la Biblia dice, el que sea rico, hágase como que fuera pobre. No se deje llevar por lo que el dinero le quiere dar, por lo que el dinero quiere mostrarle, por lo que el dinero le quiere conseguir. No se deje llevar eso. Siga siendo santo.
Siga siendo prudente, sensato. Camine en el Espíritu. No satisfaga los deseos de la carne, que es que ahí está. Vivir en la carne es precisamente esto. Vivir reclamando derechos. Vivir practicando alguna obra de la carne. Pleito, contienda, ira, disensiones, envidia, celos, enemistades. La Biblia lo dice tan claramente, los que practican tales cosas no se irán con el Señor, no heredarán el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ay, ¿qué será aceite? Yo le puedo decir que es tipología del Espíritu Santo, pero en algunas parábolas el Señor usa la tipología del aceite como sobreabundancia, cosas buenas, siempre son cosas buenas. Mañana vamos a ver, vamos a seguir. Quedamos en el versículo 3. Mañana vamos a seguir estudiando un poquito esto. Yo creo que hoy se lo dije todo en esta introducción, pero no se pierda mañana y el jueves porque puede ser que podamos aprender más. Y digo que se lo dije todo porque ya usted entendió. No estamos hablando de otra cosa, sino de nuestra reunión con el Señor Jesús. No estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando si mañana van a empezar 3 días de oscuridad. Eso es mentira, la Biblia no lo dice. Que entonces ya viene, por allá hay un panfleto todo mentiroso, que entonces que la ONU yo no sé qué va a hacer y ¡uy! Otra vez el pánico. No, hermano, vaya a la Biblia. Porque cuando uno no va a la Biblia para vivirla, tampoco va a la Biblia para saber si es cierto lo que le están diciendo por ahí esos videos, esos audios y esos escritos mentirosos. Uno se da cuenta de eso. Pero cuando uno toma la Biblia para vivirla, hombre, la misma vida en el Espíritu lo tiene preparado para lo que sea, para lo que se venga. Y entonces alguien podrá levantarse a decir, ¿y ese qué o qué? No, yo no sé, el Señor me pone a hablar de esto y yo le hago caso. ¿Y soy el que más necesita preparación? Sí, pero estoy consciente de que la necesito. Eso es lo que el Señor quiere. No que usted se crea perfecto. No, estoy muy lejos de estar perfecto. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Hombre, que aceptemos que necesitamos prepararnos para que no nos falte el Espíritu, la lámpara, la luz que irradia del Espíritu Santo a nuestro espíritu, para que el día que tengamos que esperar al Señor, lo esperemos confiados. Mañana le cuento algo. Se durmieron todas, pero 5 de las dormidas estaban preparadas. Las otras 5 no estaban preparadas, pero todas estaban dormidas. Mañana hablamos de eso. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, queremos darte muchas gracias. Gracias, amadísimo, precioso, glorioso Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra, para que ocupara nuestro lugar, el lugar de castigo, Señor, para que redimiera, Señor, la humanidad entera de la desgracia, de la maldición, de la perdición, de la condenación. Señor amado, aunque no todos accederán y procederán, Señor, a recibirte y a entregar su vida a ti, Señor, los que lo hemos podido hacer, estamos llamados a cuidar aquello que gratuitamente tú conseguiste, Señor, en la cruz del Calvario para nosotros. No te costó nada, Señor. A ti te costó muy alto. El precio fue muy alto, Señor Jesús. Ese precio que pagaste en la cruz del Calvario por la sanidad, la libertad, la paz, la prosperidad y por la restauración de todas las cosas, fue un precio muy alto, Señor, hasta la última gota de tu sangre. Sin embargo, tú la entregaste a la iglesia, Señor, con el reino de los cielos. La entregaste gratuitamente. No nos costó nada, Señor. No nos has pedido absolutamente otra cosa, sino que seamos obedientes y consecuentes, Señor, a esa nueva naturaleza que hemos recibido de parte tuya, ese nuevo espíritu, Señor, que nos has dado para vivir una vida nueva, una vida en el espíritu, una vida, Señor, espiritual, una vida de Dios, una vida increada, Señor,
para que viviendo en el Espíritu estemos llenos, Señor. Tengamos ese depósito espiritual que nos ayude a caminar, no en la carne ni por emociones, sino por principios bíblicos y de acuerdo a tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor. La iglesia necesita de ti, que nos abras el entendimiento, Padre bendito, que ninguno de nosotros se sienta ni ofendido ni acusado, Señor, sino que nos sentamos redarguidos, que nos sintamos instados, Señor, a cambiar de vida, si es que lo tenemos que hacer, a apartarnos, Señor, de todas esas prácticas demoníacas, de todas esas prácticas humanas, de todas esas prácticas terrenales, diabólicas, Señor, mundanas, bendito Dios, y podamos caminar, Señor, de acuerdo a tu palabra y a tu poder, de acuerdo al reino de los cielos al cual entramos, Señor, a causa de tu sacrificio, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Bendito eres tú, Padre. Bendito eres tú, Señor Jesús. Maravilloso y hermoso eres tú, Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, la adoración. Señor, el reconocimiento de que eres Rey de reyes y Señor de señores. Y que ninguno se va a salvar por lo que piense. Ninguno se va a salvar por lo que crea él mismo, sino por lo que dice tu palabra. Y lo podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, obedecer. Gracias, bendito Dios. Declaro familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Creo, Señor, en familias con el entendimiento mucho más grande, mucho más abierto que el día de ayer. Creo en familias llenas de mucha más fe que el día de ayer. Creo en familias con una determinación a consagrarse a ti y a tu palabra de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén.